Buenos días, mis hermanos. Está ya tardes. Buenas tardes. Les invito a abrir su Biblia, por favor, en la primera carta a Timoteo, si me acompaña. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Este día vamos a continuar con la serie La Fe Verdadera. Y dentro de esta serie, el Señor puso en mi corazón compartirle un tema que se llama la fe y la adoración. La fe y la adoración. Vamos a leer para comenzar 1 Timoteo 1:17. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La fe y la adoración. Un tema en el que estaremos aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Qué relación existe entre estos dos aspectos de la vida cristiana? ¿Cómo se aplica la fe cuando adoramos a Dios? Sin duda, al leer estas líneas de esta carta, sabemos que el apóstol Pablo era un hombre que sabía, tanto en el conocimiento como en la práctica, lo que era la fe verdadera. Él enseñó de la fe en sus cartas a las iglesias. Pero también fue un hombre que enseñó con respecto a la adoración. A quienes Pablo escribía, tanto iglesias como a sus consiervos, este fue uno de ellos, Timoteo, un pastor, a quienes Pablo les escribía, él dio a conocer y enseñó la importancia de estos dos conceptos, la fe y la adoración. La Biblia nos enseña, mis hermanos, que en la vida de todo creyente, la fe y la adoración deben ir de la mano. De tal forma que cuando vamos delante del Señor en adoración, ya sea de manera personal o como iglesia, nuestra adoración a Él, nuestros cantos, lo que ofrecimos hace unos instantes aquí con la música, los cantos, eso que ofrecemos a Él en adoración, sea ofrecida dentro del marco de la fe. Si nuestra adoración es ofrecida al Señor dentro del marco de la fe, será efectiva. ¿A qué me refiero con que la adoración será efectiva? Será ofrecida como Dios la pide. Porque permítame decirle que mucha gente ofrece adoración a Dios como ellos piensan que se debe hacer, a su manera, bajo su propia opinión, con cantos no basados en la palabra, con cantos basados en sentimientos, en inspiraciones que no exaltan a Cristo a partir de la Biblia, y se pierde la adoración en muchos lugares, de tal forma que no se lleva a cabo, o por esa razón, porque no se lleva a cabo como Él lo pide. Al Señor hay que adorarlo en espíritu y en verdad. ¿De acuerdo? Así lo estableció el Señor Jesús en Juan capítulo 4. Los que le adoran al Padre, es necesario que le adoremos ¿cómo? En espíritu y en verdad. Cuando adoramos entonces, mis hermanos, tenemos que hacerlo en el marco de la fe, porque entonces solo así será nuestra adoración en espíritu y en verdad. Lo vamos a ver por qué. Entonces, en principio de cuentas, como cristianos que profesamos ser, que decimos ser cristianos, y buscando agradar al Señor viviendo por fe, decimos que somos cristianos, buscamos vivir por fe para agradarlo, necesitamos entender y tener presente un principio importante para nuestras vidas, el cual es el siguiente. La adoración es un acto de fe.
¿Usted cree que la fe tenga que ver algo cuando cantamos a Dios en adoración, en alabanza? ¿Cuántos llegaron aquí a las 11 para estar en el tiempo de la alabanza? Una gran mayoría, ¿verdad? Usted llega a las 11 de la mañana puntual porque quiere estar en la adoración, quiere estar en la alabanza. Es un tiempo especial para la iglesia, para usted si lo desea en su corazón, porque hay que adorar al Señor, ¿verdad? ¿Es necesario? Bueno, le quiero decir que adorar al Señor es un acto de fe. Lo vamos a estar viendo conforme pase este tema. Mis hermanos, no puede haber adoración verdadera si no hay fe verdadera. Es por eso que dentro de esta serie en la que nos han enseñado de la fe realmente cómo es a través de la palabra de Dios y cómo debemos ejercerla, es importante también que sepamos que cuando le adoramos, en este caso con cánticos, cuando ofrecemos a Dios nuestra alabanza, estamos llevando a cabo un acto de fe. No puede haber adoración verdadera si no hay fe verdadera. No olvidemos entonces que, se lo confirmo, toda adoración que ofrezcamos, ya sea de manera personal, ¿por qué? Porque tú puedes ir en tu automóvil, estar en tu oficina, en tu trabajo, ponerte un reproductor MP3, poner un disco en casa para que tus hijos lo escuchen y estar escuchando alabanzas ahí. ¿Lo haces de manera personal? Bueno, ya sea de manera personal o juntos como iglesia, si no es ofrecida nuestra adoración en el marco de la fe, no será efectiva. No lo olvide, por favor. La palabra de Dios nos enseña claramente este principio. En cuanto a la fe verdadera, bueno, pues ya hemos aprendido mucho, ¿no es así? Y si usted se ha perdido alguno de los temas de estos domingos, bueno, pues le invito a que se meta a internet y se ponga al corriente de todos los temas de la fe verdadera, porque la fe es un fundamento, mis hermanos. ¿Qué pasa con una casa si no tiene fundamentos? Se cae. ¿Qué sería un cristiano sin fe? ¿Qué se imagina usted? Un cristiano sin fe, ¿qué es? Pues es como decir una rosa sin pétalos, ¿no? Un león sin garras. No tiene sentido. La fe es fundamento. Debemos seguir aprendiendo de la fe. Y bueno, de eso hemos aprendido, nos ha sido enriquecido nuestro conocimiento, pero en esta ocasión deseo compartirles cómo es que la fe debe tomar lugar cuando adoramos al Señor. Bien, Pablo escribió a Timoteo estas palabras que usted leyó conmigo. Si no ha cerrado su Biblia, quiero invitarle a que lo leamos nuevamente para comenzar a entrar de lleno en este tema. Pablo escribió a Timoteo estas palabras en el capítulo 1, verso 17 de la primera carta. Ya lo leyó usted conmigo, vamos a leerlo otra vez para entrar en este pasaje. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea ¿qué? Honor y gloria por los siglos de los siglos. Bien. Yo creo que usted también, que no hay necesidad de investigar qué propósito tienen estas palabras. ¿Qué intención tenía Pablo al escribir esto? Resalta de inmediato. Estas palabras son una total expresión de adoración al Dios verdadero. ¿Lo cree usted o no? Sí, son una expresión de adoración al Dios verdadero, inspiradas por el Espíritu Santo a Pablo, pero que además nos muestran la tan cercana relación que hay entre la fe y la adoración. Pero, ¿por qué estas palabras de Pablo son una expresión de adoración? Él cerró su comentario, y de hecho comienza el capítulo, pero estaba cerrando un comentario con Timoteo, y tiene a bien expresar al Señor estas palabras de adoración. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. A Pablo no se le escapaba ese detalle. Siempre que comenzaba una enseñanza o cerraba una etapa de enseñanza en sus cartas, siempre cierra con expresiones de alabanza y exaltación a Dios. La pregunta aquí es,
¿Por qué estas palabras de Pablo son una expresión de adoración? ¿Por qué? ¿Por qué? Para responder eso, debemos primero recordar, y para los que no lo saben, saber qué es adoración. Yo no puedo compartirle, mi hermano, mi hermana, qué es adoración en 40 minutos. Es un tema vasto en la Biblia. Se necesita una serie completa para entender qué es adoración a Dios. Pero permítame darle un concepto resumido y claro, obviamente, en base al trasfondo bíblico. Adoración, porque vamos a hablar de la fe y la adoración. Sería bueno entender qué es adoración desde el punto inicial de su significado para poderlo ligar con el concepto de la fe. Adoración puede considerarse como el reconocimiento directo de Dios, de su naturaleza, sus atributos, sus caminos y demandas. Eso es adorar a Dios. Puede ser cantando, pero también y principalmente testificando. De hecho, esas son las dos formas en que el reconocimiento al Señor se le ofrece. El reconocimiento al Señor de su naturaleza, de sus atributos, de sus caminos y demandas, se realiza de dos formas, las cuales son un mandamiento. La primera, derramando el corazón en acción de gracias y en alabanza, lo cual involucra cantos. ¿Cuántos cantaron con todo su corazón hace unos momentos al Señor? Tú cantas, levantas tu voz, hasta levantaste tus manos y dijiste, Señor, por los siglos de los siglos, amén. Estuvimos cantando este versículo, ¿no es así? Y otros cantos. Esa es una forma de reconocer al Señor, lo cual es adorarlo. La segunda forma es mediante actos. Una es mediante cantos, con acciones de gracias y alabanza. Otra es mediante actos, porque no podemos adorar al Señor solo cantando, mis hermanos. Imagine usted, alguien que se diga, yo soy un adorador del Señor, pero solo lo hace cantando. Señor, tú eres digno, tú eres bueno, tú eres grande. Pero al salir de la iglesia, tu testimonio no refleja que el Señor vive en ti. Tu testimonio no refleja que Él te está transformando. No parece que seas cristiano. Pero aquí adentro cantas tremendo. No es solo con cantos la adoración, esa es solo la mitad del concepto de la adoración, porque es importante cantar al Señor, es un mandamiento y lo vamos a ver. Pero la segunda forma es mediante actos ejecutados en el curso de tal reconocimiento. ¿Qué significa eso? Adoramos a Dios con nuestras acciones, con nuestro pensamiento, con nuestro testimonio, con nuestra manera de comportarnos. Adorar a Dios, mis hermanos, no es escoger un cúmulo de cantos e interpretarlos. Adorar a Dios es obedecer sus mandamientos. Abraham tomó a su hijo en obediencia para sacrificarlo, ¿recuerda? Y al llegar al monte, a la falda del monte donde Dios le dijo que subiera a sacrificar a su hijo, claramente les dice a sus siervos ahí en Génesis, tomó al niño y les dice a sus siervos, ustedes espérense aquí, espérennos aquí, que el muchacho y yo iremos allá y adoraremos, dijo, y descenderemos, volveremos, habló en plural. ¿Cómo es posible que Dios le ordenó que iba a ir a sacrificar a su hijo y dijo en plural volveremos? Porque era el padre de la fe. Sabía que iban a volver los dos, ¿verdad? Bien, ¿por qué Abraham dijo iremos allá y adoraremos? ¿Llevaban una guitarra? ¿Qué llevaba Isaac? ¿Una mandolina? Llevaban un montón de leña, llevaban un cuchillo, llevaban una soga y llevaban cómo encender el fuego para el sacrificio. Porque la adoración, mis hermanos, es un reconocimiento de Dios, de su naturaleza, sus atributos, sus caminos y demandas a través de una vida de testimonio y sacrificio vivo ante Él. Entonces, ¿estamos conscientes de lo que es adoración? ¿Me ayuda? ¿Sí? Eso es, rápidamente se lo dije, adoración. Y mire, es precisamente el libro de la adoración el que establece estas dos formas y las confirma, las que yo le acabo de decir, de reconocer a Dios.
Es el libro de la adoración el que nos enseña que esto es una realidad en la Biblia. ¿Cuál es el libro de la adoración? Los Salmos. Y para muestra basta un salmo. Vaya conmigo, si es tan amable, al Salmo 100. Salmo 100. Es un salmo que solo tiene 5 versículos, pero qué hermoso está. De este salmo han salido muchos cantos de adoración, de alabanza. Y vamos a ver que las dos formas de adorar a Dios están establecidas en este salmo. Si usted me quisiera ayudar, dígame por favor en voz alta, ¿cuál es la primer palabra del Salmo 100? Cantad. Bien, voy a aplicar la técnica del pastor Carlitos Olivares, ¿me permite? Dígale al que está a su lado, cantad. Ahora dígale, sabe. Aquí aplicó bien. Bien, cantad. Mis hermanos, cantad a Dios es una opción o un mandamiento. ¿Me ayuda a decirlo más fuerte? Porque hay quienes no les gusta mucho cantar y cuando hice la pregunta le hicieron un mandamiento. Un mandamiento, ¿verdad? Cantar a Dios es un mandamiento. Costen. Cantad alegres a Dios. ¿Habitantes de qué? De toda la tierra. Todos deben cantar a Dios. Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia ¿con qué? Con regocijo. Estos dos primeros versículos, mi hermano, nos confirman la primer forma en que le ofrecemos a Dios adoración a través del reconocimiento por medio de cantos. Usted se goza con los cantos, muchos lo hacemos. Venimos y estamos viendo las letras ahí en la pantalla y al ver las letras nos llenan las letras, porque como es la palabra de Dios, ¿a quién no llena esa palabra, verdad? Y estás fluyendo y la letra la estás pensando, la estás cantando y te gozas y cantas a Dios como dice el Salmo, alegre y con regocijo. Pero luego el verso 3 nos pone a reflexionar y dice, reconoced que Jehová es Dios. ¿Cuántos están conscientes que exaltamos al Dios verdadero? Reconocemos que Jehová es Dios cuando le cantamos. No solo cantamos, se vale cantar, pero al mismo tiempo estar reconociendo. Todos pueden cantar, pero no todos al mismo tiempo que cantan reconocen. Porque entra el ámbito de la reflexión, de pensar quién es Dios mientras cantas. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Cuántos dicen amén? Como ovejas, ¿verdad? Entrad por sus puertas con acción de ¿qué? De gracias. Por sus atrios ¿con qué? Con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno, te trae a reflexión. Primero te invita a cantar y luego te invita a reflexionar. Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia, su verdad por todas las generaciones. La Biblia nos manda que cantemos al Señor y nos dice por qué. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuántos han experimentado eso? Por eso le cantas. Los que saben que Dios es bueno y lo han experimentado. Todo el montón de pecados que te perdonó y te sacó del lodo donde estabas, dices, Él es bueno y le cantas. ¿Sí o no? Este salmo nos enseña eso. Bueno, según este salmo, el reconocimiento al Señor con cantos y actos, ¿es un mandamiento de la palabra de Dios o no lo es, mis hermanos? Es un mandamiento. Hay gente que en la reunión de las 11, sí los hay, eligen llegar a las 11:40. 11:40 está bien. Se sientan, ya que está aquí el pastor Toño dando los avisos, toman su lugar, algunos vienen aquí a la zona VIP, ajá, cierto. Otros escogen un lugar por allá, se sientan, toman su lugar, y 11:40. Observan qué está pasando, sacan su diezmo, su ofrenda, son fieles en eso, ofrendan al Señor y a escuchar la palabra. No cantaron. Mire, yo no estoy aquí para juzgar quién canta y quién no, pero de aquí todo se ve. Yo nada más les quiero decir a los hermanos, o quién sabe si serán hermanos, que no les gusta cantar a Dios. Yo solo les quiero recordar que cantar a Dios es un mandamiento. ¿Sí?
Y hasta ahí. Ambas formas de reconocimiento al Señor, con cantos y con actos, porque van complementadas, no podemos cantar sin vivir la Biblia, nos comprometen. Cuando cantamos con el entendimiento, mis hermanos, eso nos compromete. Si tú ves una letra que está ahí cuando tú estás en la adoración, y la letra dice, empieza la música y tú estás esperando que aparezca la letra, y empieza a aparecer la letra en la pantalla, y la canción dice, quiero vivir, Señor, agradándote a ti, quiero vivir, Señor, en santidad. ¿Eso te compromete? Si tú lo cantas, al ahí se va. Si nada más, ay, qué bonito canto, qué bonito cantan, qué bonito piano. Pero no cantas, quiero vivir, Señor. No te comprometes. La adoración a Dios, cantada con el entendimiento, nos compromete. Hermanos, nos debe comprometer. Ambas formas de reconocimiento a Dios nos compromete. Tú estás comprometido al salir de la iglesia con Dios, no con nosotros, ni con nadie aquí. Estás comprometido con Dios a vivir en santidad. ¿Sí o sí? Sí. Sales por la puerta de la que tú gustes de la iglesia y a vivir en santidad. Compromiso. Ambas formas de reconocimiento a Dios nos comprometen. Y aunque la adoración ofrecida al Señor con actos, con acciones, es esencial, el tiempo de los cantos en la iglesia, que la iglesia ofrece en alabanza al Señor, está en el mandamiento. Y es en el tiempo de la alabanza y la adoración donde precisamente debe tomar lugar la fe. ¿Por qué la fe debe tomar lugar cuando adoramos a Dios? ¿Por qué? Dijimos que la adoración es un acto de fe. Pablo entonces en estas palabras de 1 Timoteo 1:17 reconoce directamente al Señor tal como lo dijimos. Su naturaleza, sus atributos, sus caminos y sus demandas las reconoce. Y de estas palabras han surgido preciosas canciones con las que la iglesia de hoy adora y reconoce al Señor. La primera canción que cantamos hoy fue precisamente este versículo. Por tanto, al Rey de los siglos, ¿se acuerda? Inmortal, invisible, etcétera. La cantamos. Ha sido inspiración para muchos compositores de ponerle melodía a la letra y se canta esta letra de 1 Timoteo 1:17. Le pregunto a mi hermano, ¿cómo es que esta expresión de adoración fue inspirada y ofrecida al Señor dentro del marco de la fe? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver la fe con esta expresión de adoración que Pablo escribió? ¿Qué hay aquí en cuanto a la fe? Bien, hay una palabra, si usted la notó, la nota, que resalta de manera especial y responde esta pregunta, y es la palabra invisible. ¿No se duerman? Invisible. Es que hay uno ahí que casi lo oigo que está acá a roncar y tenemos que animarlo a que diga conmigo, invisible. Esa palabra hace que esta expresión de Pablo de adoración esté dentro de un marco de fe. Invisible. Nuestro Dios es. ¿Usted está consciente de eso? Porque muchos quieren apoyarse en algo tangible para... Yo quiero adorar algo. Nuestro Dios es... No lo olvide. Pablo rinde su adoración al Señor diciéndole, Rey de los siglos, inmortal, único y sabio Dios, y le da honor y gloria, pero además lo describe como el invisible. Palabra que coloca y encierra completamente la adoración en el marco de la fe. ¿Por qué? Porque el Señor es exaltado como el Rey de los siglos, el inmortal, el único y sabio Dios, lo cual se expresa con cantos, con instrumentos, con danza, damos honor y gloria a Él, pero no lo vemos a Él. ¿Usted ve a Dios cuando usted le canta? ¿Quién dijo no? Pues no, yo tampoco. ¿Estamos bien? No se preocupe, no le iba a decir, ¿cómo que no lo ve?
Si acabamos de cantar, veo al Señor sentado en su trono. Yo lo estoy viendo. Físicamente, ¿usted lo ve? No, porque adoramos al Dios invisible. Hacemos todo aquí para adorarlo. Todo lo que hacemos aquí, hermano, es para adorar a Dios. Todo, las danzas aquí, los cantos, los instrumentos, la actitud de cada uno de los que estamos aquí, intentamos que sea continuamente para adorar a Dios. Pero para adorar al Dios invisible. Todo esto aquí, ustedes cantando con nosotros, al Dios que no se ve. ¿Tiene algo eso que ver con la fe? Bien. Adoramos al Dios invisible. Adoramos al Señor a quien no vemos. Lo cual es la primera prueba y la más contundente de que la adoración es un acto de fe. Cuando usted canta, usted está llevando a cabo un acto de fe. Usted puede abrazar a un bebé y cantarle. ¿Verdad? Pero usted está viendo al bebé. Ahí lo tiene. ¿Verdad? Pero cuando usted está aquí en la iglesia, Santo, 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 Señor todo poder. ¿Eso qué? ¿A quién le está cantando usted? ¿Cómo lo sabe? Ni siquiera lo ve. ¿Por qué canta algo que usted no ve? Porque usted tiene fe. ¿Sí o no? Sí. ¿Usted cree que la verdadera fe, mi hermano, sería verdadera si se basara en cuestiones visibles y palpables? No. ¿Cómo va a ser fe algo que se basa en algo visible? No sería fe. ¿Y sabe por qué se lo afirmo así de contundente? Porque la fe es la convicción, es la convicción de lo que no se ve. No se ve. Eso es la fe. Por eso la verdadera fe, para que sea verdadera, la bíblica, es porque se basa en cuestiones no visibles, en el Señor y sus promesas. Mis hermanos, la fe es la seguridad de que el único Dios verdadero a quien adoramos con nuestros cantos y con nuestra manera de vivir, existe. Eso nos da la fe cuando adoramos a Dios con cantos. Que Él existe y me está oyendo cuando canto y me está observando cuando levanto las manos y algo está sucediendo en mi corazón cuando yo le adoro, pero no lo veo a Él. Es la prueba de que Él existe. Y más allá de que existe Dios, simplemente, mis hermanos, es. Pasaba una persona un día, no sé, por aquí uno de los pasillos, una camiseta, y yo lo vi pasar así con su camiseta, y en la camiseta decía, Dios no existe. Y dije, ay, ¿qué haces aquí? Y luego ya pasó así, le vi por la espalda la camiseta y decía, Dios es. ¿Qué tal? Me quedé, sí es, hermano. Dios no existe, Dios es. No tiene principio ni fin. ¿Nos queda claro? Eso hace la fe, mis hermanos, que mientras le cantamos a Él, nos da testimonio de que Él existe, Él es. Moisés fue uno de los hombres más privilegiados en este sentido, entre todos los del Antiguo Testamento. En una ocasión, ya estando frente al Señor, dispuesto a servirle en la tarea que Él iba a hacer, rogó, escúcheme, rogó al Señor que le permitiera verlo cara a cara. Cuando usted guste leerlo, no lo busque ahorita, por favor, es Éxodo 33. Rogó al Señor que le permitiera verlo cara a cara. Muéstrame tu gloria, Señor, quiero verte. Pero el Señor no se lo permitió. Usted lo va a leer ahí. No se lo permitió. Solo le dejó ver, ¿cuántos lo han leído? Solo le dejó ver su espalda. Escóndete, Moisés, en la roca, que es significativo, ¿verdad? Y cuando yo pase, pasaré todo mi bien delante de ti y sobre ti, y solo verás mis espaldas. ¿Qué tal? ¿Le vio la espalda a Dios, Moisés? ¿Por qué?
Porque no hay hombre que me haya visto, Moisés, y viva. Y aún así, con todo y eso, hay hombres y también mujeres hoy en día que se atreven, muchos de ellos ateos, o por lo menos con corazón ateo, que no tienen ninguna conciencia o aceptación por la gloria de Dios, que se atreven a decir, ¿Dios existe? Que me muestre su rostro y yo creo en Él. ¿Que te muestre su rostro? Si aquí dice que el que le muestre su rostro no vivirá. Síguele pidiendo que te muestre su rostro. Por allá vas a azotar. Por andar jugando con eso, ¿no? Ahora escúcheme. Cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su rostro, eso fue después, mucho después, de que Moisés creyera en el Señor. Porque Moisés no puso como condición ver al Señor para entonces servirle. Quiero verte y saber quién eres y te sirvo. Quiero verte y ya que te conozca, te adoro. ¿Qué tal eso? Moisés no hizo eso. Desde el día en que oyó la voz de Dios claramente, ahí en Egipto, usted y yo estábamos en el mundo cuando escuchamos a Dios, tienes que venir a mí, ¿sí o no? Porque estábamos en medio de nuestros delitos y pecados. Eso es Egipto, simbólicamente. Moisés oyó la voz clara de Dios y al reconocerla que le estaba llamando, decidió servirle. Y desde ese momento renunció a Egipto sin tener temor de la reacción de Faraón, dice Hebreos. No tuvo temor del rey, dice Hebreos, y dejó Egipto y se sostuvo como viendo al invisible. ¿En qué se sostuvo Moisés? Dice Hebreos capítulo 11, viendo al invisible. Después le pidió que le mostrara su rostro. Pero primero Moisés, al escuchar la voz de Dios, dijo, pues no puedo ver a ese Dios que me está llamando, pero me sostengo en Él, aunque no lo veo. No lo veo, pero sé que está ahí. No lo veo, pero sé que me llamó. Y voy a ir a adorarlo, y voy a ir a escucharlo, aunque no lo vea, porque tengo fe en el Dios invisible. ¿Sí? Esa fue la mentalidad de Moisés. Hermanos, entendamos entonces, a nuestro Dios no lo adoramos porque lo vemos, lo adoramos porque creemos en Él. ¿Amén, iglesia? No adoramos a Dios porque lo vemos, lo adoramos porque creemos en Él. Es por eso que la idolatría es un acto total y terriblemente contrario a la fe verdadera. ¿Por qué? Porque la idolatría exige adoración hacia algo visible, algo palpable y principalmente por la carne. Tengo que tocarlo, tengo que sentirlo, tengo que verlo para adorarlo. Eso se llama idolatría. Nosotros adoramos al Dios invisible. Por eso tenemos fe. Todo aquel que basa sus esperanzas en una imagen hecha por hombres, mis hermanos, eso no es fe, porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Y para cometer idolatría no se necesita fe. Por lo menos la fe bíblica no. Ay, es que yo tengo fe en ese cuadro. Bueno, adelante. Más cuida que no se te caiga, ponle bien el clavo. A diferencia de eso, hoy sabemos por la palabra que a nuestro Dios, el Dios invisible, se le adora por medio de la fe. Porque sin fe es imposible adorar a Dios. Dice agradar, Julio, no digas herejías. Sin fe es imposible. Cuando usted adora y canta a Dios, ¿aquí no busca agradarlo? ¿Se entiende, no? Que sin fe es imposible adorar a Dios. ¿Se entiende o no? Busque el concepto de agradar y se va a dar cuenta que es precisamente lo que usted busca cuando usted le canta a Dios. ¿No busca agradarlo?
Pues déjeme decirle que sin fe es imposible adorarlo. ¿Por qué? Porque es necesario, mis hermanos, que el que se acerca a Dios, para adorarlo, ¿qué debe creer? Que existe. Eso significa crea que le hay. El que se acerca a Dios a adorarlo y a agradarlo, tiene que estar seguro de que existe. El que se acerca a Dios crea que le hay, eso es necesario, y que es galardonador de los que le adoran. Buscan, Julio. Adoran. ¿O no? Buscarlo, agradarlo, adorarlo. Sin fe es imposible las tres. Y si no crees que Él existe, y no solo que exista, porque tú puedes decir, yo sí creo que existe, Julio, entonces ¿por qué estoy aquí? ¿No me estás viendo? Estoy en la casa de Dios. ¿Crees que existe? Pero ¿tú crees que Él puede hacer una obra en ti? Le pregunto a tu esposa, varón, si tu actitud en tu casa muestra que tú estás permitiendo que Dios haga una obra en ti. Eso es creer que Dios existe también. En medio de una época de gran incredulidad y religiosidad, Jesús apareció ante los hombres, enviado por el Padre. Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Siendo Él, Jesús, entre tantas cosas que es para nosotros, la prueba de la existencia divina. Mis hermanos, Dios Padre no tenía por qué. Él es soberano. Él es soberano sobre todos. No tenía por qué demostrarle al hombre que Él existe. ¿Qué necesidad tiene el creador del universo de rebajarse al nivel humano a decirles, ¿cómo les explico que yo existo? No tenía que hacerlo, pero por amor lo hizo. Y dice la Biblia, cuando usted lo lea en casa, en Colosenses 1:15, que Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. Viene Jesús a la tierra y es la prueba contundente de que Dios, ¿me ayuda? Existe. Porque Jesús es la imagen. Él es Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es Dios? La iglesia debe decir amén a eso indefectiblemente. Quienes tuvieron el privilegio de ver a Jesús físicamente, tuvieron la oportunidad de adorar al Dios invisible frente a ellos. Jesús es la imagen del Dios invisible. Desciende entre los hombres y los que lo tuvieron frente a ellos pudieron adorarle viéndolo. ¿Te gustaría adorar a Jesús viéndolo? ¿Sí o no? A mí sí, pero todavía no llega ese día. ¿Cuántos esperan ese día? Sí, que postrados ante Él, que tengan sus pies aquí. ¿Te gustaría? ¿Cómo no? Como aquella mujer que enjugó sus pies con lágrimas. ¿No te gustaría, Señor? Todavía no llega ese día. Pero los que tuvieron a Jesús frente a ellos, tuvieron esa gran oportunidad de adorarlo frente a ellos, de adorar al Dios invisible frente a ellos. ¡Qué privilegio! Los magos del Oriente, adoraron a Jesús, ¿cómo? Viéndolo. Llegaron con Herodes y le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto y hemos venido a adorarle. Y cuando lo encontraron en un pesebre envuelto en pañales y le ofrecieron oro, incienso y mirra en adoración. Adoraron a Jesús, los magos, viéndolo. ¿Cuántos magos eran? ¿Quién dijo 3? Carlitos, ¿tenemos inscripciones para el instituto? Sí hay, a los que gusten. Merchol, Gaspar y Baltasar. Hoy. ¿Qué pasó, Aarón? No fueron. Y que vinieron en un elefante, un camello y un caballo. Y llegaron el 6 de enero. La Biblia no dice ni cuántos eran, ni cómo viajaron, ni cómo se llamaban. ¿De acuerdo? Lo importante aquí es que ellos adoraron a Jesús. Dígame usted, ¿cómo? Ayúdeme. Viéndolo. Mire, vino a mi mente ahorita, pero usted que es teólogo, dígame el nombre si usted se acuerda. Un hombre que ya estaba avanzado de edad
y deseaba ver a Jesús. Y cuando llegó al templo se cruzó la situación y llegó María a presentar a Jesús y este hombre estaba ahí y dijo, ¿me dejas abrazarlo? Y lo abrazó y dijo, ahora mis ojos ven al Salvador, ya puedo morir tranquilo. Simeón, ya grande de edad, y alcanzó a abrazarlo al niño Jesús y se lo entregó a María. Dijo, ya puedo morir tranquilo. Lo pudo adorar en sus brazos. ¿Qué tal? ¿Había fe ahí? ¿Cómo? Si lo estaba viendo. La fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe? ¿Verdad? Vamos adelante. Los discípulos adoraron a Jesús en una situación al verlo caminar sobre el mar y calmar la tempestad. Una situación en la que Pedro estuvo ahí involucrado, usted lo sabe. Llega Jesús tranquilo, caminando sobre el agua, calma la tempestad, se sube a la barca y se calma toda la tempestad. Y al ver toda esa acción, los discípulos, dice claramente Mateo 14, lo adoraron. Al verlo, lo adoraron. Las mujeres que buscaron a Jesús en el sepulcro, llegaron y el sepulcro estaba, ¿cómo? Vacío. ¿Dónde está el maestro? Y atrás de ellos, aquí estoy. ¡Ay! Voltearon y al verlo, lo adoraron, dice claramente Mateo 28. De hecho, en este suceso, mis hermanos, de Mateo 28, yo quiero invitarle a leer algo. Si me acompaña, por favor, a Mateo 28. Las mujeres adoraron a Jesús viéndolo. Vamos a Mateo 28, por favor, si me acompaña. Al verlo, lo adoraron. Los magos, los discípulos, las mujeres. Vamos a ver algo aquí de la resurrección. Mateo 28:10, si me acompaña. Déjeme explicarle algo rápido si ya lo abrió. Jesús ve a las mujeres y les da una instrucción. Ellas lo ven y dicen, maestro, resucitaste tal como lo habías prometido, aquí estoy, y lo adoran. Fíjese usted lo que les dice Jesús a las mujeres inmediatamente después de esto. Mateo 28:10. No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, se refiere a sus discípulos, para que vayan a Galilea y allí ¿me qué? ¿Me qué? Me verán. Mire, mi hermano, ahorita seguimos leyendo. Jesús ya había dicho a sus discípulos que resucitaría. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Muchas veces comiendo, cenando. Lo mencionó ahí con sus discípulos. El Hijo del Hombre va a ser crucificado, pero va a ser sepultado y al tercer día ¿qué? Va a resucitar. Varias veces se los dijo, voy a resucitar, ¿verdad? Se los dijo. Una vez resucitado, quiso que sus discípulos lo sabieran. Pero no solo quiso que se enteraran de que ya había resucitado. Él pudo haber hecho eso. Él pudo haberles dicho a las mujeres, vayan y digan a los discípulos que ya resucité. Y luego los veo. No. Vayan y díganles, pero también díganles que los espero en un monte para que me vean. Pregunta, ¿para qué cree usted que Jesús quiso reunirse con ellos? Ya lo dijimos, para que lo vieran y enseñarles así, escuche, que todo lo que Jesús promete, lo cumple. Y en eso precisamente se basa la fe cristiana. En creer que todo lo que Jesús prometió, lo cumplirá. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que Dios prometió. No, Julio, ya estás diciendo más herejías. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué esperas? ¿Qué esperas? Ves la casa, ves esa casa, esa mansión y dices, como ya nos han enseñado, esa casa va a ser mía. Lo declaro por fe. Una casa de 10 millones de pesos. Entonces, como la fe es la convicción de lo que se espera, y yo espero que esa casa sea mía, va a llegar. No. La fe es la convicción de lo que se espera. ¿Y qué se entiende con lo que se espera? Las promesas de Dios, no tus ocurrencias. Y tú estás esperando que por fe llegue ese BMW. Ve consiguiendo para el camión, hermano. Todavía. Y trabaja para que te lo puedas comprar. Porque así no se consiguen las cosas. Esto habla de otra cosa.
La fe es la certeza de lo que se espera. Es la certeza de lo que Jesús prometió. Jesús quería que lo vieran. ¿Somos dignos de que Jesús haga eso? Mujeres, díganle a mis discípulos, les dijo Jesús, que quiero que me vean, porque algunos... Vea conmigo el verso 16, si es tan amable. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le ¿qué? Dígame en voz alta. Le vieron, ¿le qué? Le adoraron. Le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. ¿Ya vio? Pregunta. ¿A qué grupo pertenecían los que dudaban? Acabamos de leer. ¿Quiénes iban? Los 11. Nada más Judas ya no. Ya se había colgado por allá. ¿Quiénes iban? Los discípulos. ¿Cuánto tiempo conviviendo con Jesús? Aproximadamente 3 años. Bien. Durmiendo con Jesús, ahí juntos en el cuartito, y a levantarse, orar con Jesús, ir a sanar enfermos con Jesús, predicar la palabra junto a Jesús, verlo hacer milagros. Resucita y se le quedan viendo. A mí se me hace que no es. ¿Cuánto tiempo conviviste con él, Felipe? Es igual que tú, Tomás. ¿Creen que Tomás estaba ahí dudando? Es el del cuadro de la duda, ¿verdad? ¿Y tú cuántos años tienes de cristiano? Yo pues tengo a casa de oración viniendo 20 años. Pero a mí se me hace que ese no es. Algunos dudaban de los discípulos. ¿Cuántos años tiene usted, mi hermana? ¿Viniendo puntual a la iglesia? Puntual. A las 11. ¿Se levanta usted a las 9 de la madrugada a bañarse? Para venirse. ¿Sí? Dije a bañarse. ¿Viene usted aquí puntual? ¿Está la adoración? ¿Y qué hace usted en la adoración? Se acomoda, dice, ay, va a dirigir Chuy García. Gloria a Dios, y empiezan los cantos. Usted está ahí adorando, dice, levantando las manos. ¿Por qué hace usted eso? Pero unos adoraban y otros dudaban. Entonces otros llegan a la silla y se recargan así en la silla. ¿No? Ya vámonos, vieja. ¿A qué hora termina esto? ¿No? ¿Cuántos años tienes de cristiano? Yo soy teólogo, tengo 30 años de cristiano. Estudié en Christ for the Nations. Cristo para las naciones, para los que no hablan inglés. Perdón, no sabía que aquí. Y te preguntan, yo fundé Casa de Oración junto con el pastor Olivares. Los dos pusimos la piedra angular. Vicky estaba ahí, por cierto. Pero estamos en el tiempo de la adoración y hay cierta indiferencia todavía. Unos adorando, otros dudando. Todos eran discípulos. Qué triste, ¿no? Imagínense a Jesús oyendo la charla de Tomás con alguno de ellos, o yo no sé quién, yo no sé por qué agarré a Tomás así de... Será porque él fue el que le dijo, yo no creo hasta que meta sus dedos en sus llagas, ¿verdad? Qué triste. Unos adorando y otros dudando, pero todos eran discípulos. Habiendo estado tanto tiempo con Jesús, no creyeron su resurrección, aún viéndolo, dudaron y no le adoraron. O adoras o dudas. No hay de dos, no hay más que de dos, mi hermano. O adoras al Señor o dudas de Él. El que no duda, adora. El que no adora, duda. Y el que duda, pierde. ¿Quién dijo pierde? No. El que duda es como la ola del mar, llevado de un lugar a otro y de aquí para allá. Y piensa una cosa y luego otra. La duda. Cuando Jesús resucitó, ese fue el momento perfecto que propició que los discípulos desarrollaran su fe verdadera en el corazón. Al ver a Jesús dirían,
cumplió lo que prometió. Ahí está, lo estoy viendo. Eso va a generar fe en mí. Pero la verdadera prueba de fe comenzaría cuando Jesús ascendiera a los cielos. Ahí comenzaría la verdadera prueba de fe para ellos, porque ahora tendrían que creer en Jesús y en sus promesas, aunque ya no le vieran más. Tienen a Jesús frente a ellos, resucitó, abracémoslo, adorémoslo, etcétera. Pero ¿qué tal el día en que Jesús empieza a despegar los pies del suelo y se empieza a elevar? Empieza a perderse en las nubes y imagínate a los discípulos viéndolo. Ya se va, ya se fue. Y luego se voltean a ver unos a otros. ¿Y ahora qué? Ya se fue. Y unos así, yo creo, metiendo las manos a la bolsa. Pues vamos a pescar, ¿o qué? ¿O qué hacemos? ¿Qué hacemos, Pedro? Pues, no sé. ¿Qué dijo? Que volvería. Ah, ¿lo esperamos? Sí, dijo que volvería. Pues hay que esperarlo. Pero ya no está con nosotros. Pero creemos que está con nosotros. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y mientras platicaban eso, llega el Espíritu Santo y les dice: tranquilos, nadie se ha ido, aquí estoy. ¿Sí o no? Tenían que creer ahora a partir de que ya no lo vieran más. Mientras estuvieron con Jesús, se sostuvieron viéndolo, pero Él estaba con ellos. Pero cuando Jesús se fue, tuvieron que comenzar a sostenerse igual que Moisés, viendo al invisible. Unos le adoraron, otros dudaron. Esto es importante reflexionarlo, mis hermanos. ¿Has pensado tú, asegurando ser creyente y con disposición a venir a la iglesia, estando aquí durante la adoración, pasas este tiempo dejando que solo transcurra, sin participar, y posiblemente dudando si la obra del Señor es real o no en tu vida? Si eso te sucede, es porque no tienes fe de tu parte hacia Él, y te será imposible agradarlo. Otro punto a reflexionar aquí es que los que adoraron, unos dudaron, pero los que adoraron, lo adoraron después de verlo. Al verlo, lo adoraron. En aquel momento, los discípulos que no dudaron, su reacción al ver a Jesús resucitado fue adorarlo. Pero una cosa es cierta, mis hermanos: lo adoraron después de verlo. Antes de verlo, no. Lo adoraron después de verlo. Hoy, nosotros tenemos de parte del Señor el reto de adorarlo antes de verlo. ¿Cuántos saben que Jesús va a venir? Y lo vamos a ver, si usted lo cree. El reto para nosotros es adorarlo antes de verlo, lo cual, si lo hacemos de corazón y acorde a su palabra, en espíritu y en verdad, eso fortalecerá cada vez más tu fe hasta el día en que lo veas cara a cara. Mis hermanos, la fe y la adoración se complementan una a la otra. La adoración es un acto de fe. Al adorar al Señor, nuestra fe se fortalece, pero también, escuche, ejercer fe es un acto de adoración. Tú sales a la calle, a tu casa, al trabajo, y estás considerando que cada cosa que hagas debe agradar a Dios. Lo sabes perfectamente porque estás convencido de su existencia en tu corazón. Así que cada paso que das, lo tratas de darlo siempre para agradarlo a Él. Eso se llama fe. Eso es vivir por fe. Y eso es un acto de adoración. Tan solo al ofrecerle a Dios un olor grato de fe, lo estás adorando. Al mismo tiempo también que cuando tú le cantas y le adoras con alabanza, si sabes que Él te está oyendo y que está ahí y que es galardonador de los que le adoran y le buscan, tú estás llevando a cabo un acto de fe. Y al poner tu fe en Él, tu adoración se torna verdadera, pura y sincera. Y este lugar a la hora de los cantos se llena de un ambiente de sinceridad,
no solo de cantos. Como le dije al principio, muchos podemos cantar, pero déjeme decirle, hermano, que muchos usamos los cantos como tapaderas para el pecado. Hay quienes vienen después de pisotear la sangre de Cristo a cantarle a Él: tu amor por mí es más profundo que el mar. Y inclusive cantan hasta con temor muchos. Como saben que hubo un pecado en su vida, creen que con cantar una canción, con eso van a ser limpios del pecado. Y estás cantando. Y con todo tu corazón diciendo: tu sangre me limpia, Señor. Y empiezas a sentir temor. Y es que pequé y pequé. Sí, hay que pedir perdón. Pero a veces los cantos son usados para hacernos sentir bien. No, mis hermanos. Hay que pedir perdón rogando al Señor que su sangre nos limpie de todo pecado. ¿Sí o no? Para que cuando le cantes, tus cantos vayan impregnados de sinceridad, de pureza y de verdad. No podemos cantar a Dios sin vivir una vida que no refleja estos cantos después de haberlos entonado aquí. No podemos. Dios es espíritu. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo en Juan capítulo 4. Dios es espíritu, lo cual concuerda con lo invisible. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Nosotros, mis hermanos, no solamente nos haría sentir bien adorar al Señor, lo necesitamos. Por orden del Señor Jesús, es necesario que adoremos en espíritu y en verdad. Mire, con estas palabras, el Señor Jesús estableció la relación inseparable que hay entre la fe y la adoración. Dios es espíritu, una sola palabra que dice mucho de Dios. Dios es espíritu significa que su esencia no empata con lo material, ni con lo humano, ni con lo carnal. Dios no tiene que ver nada con lo carnal. Por eso Jesús nació de una virgen sin tener nada que ver esa situación con sexo de la carne. Él es el invisible y omnipresente, sin límites físicos, por lo que al Señor se le puede adorar en cualquier lugar y a cualquier hora. Tú te puedes parar a las 3 de la mañana y decirle: Señor, te amo con mi corazón. A las 3 de la mañana, y Él te oye. Oh Dios, de mañana me presentaré y ante ti oraré. Salmo 5. Y ese mañana significa madrugada. No es dónde le adoramos, mis hermanos, lo que cuenta, sino cómo le adoramos. Muchos pueden elegir el lugar donde van y exaltan al Señor con cantos porque les gusta más donde toca tal grupo de alabanza. Es que allá me gusta mucho cómo tocan. Está bien. Yo solo quiero recordarte que no tiene que ver el lugar donde adores, sino la forma en que lo hagas. Porque Dios es espíritu y hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y los que le adoran, es necesario que lo hagan así. Por lo tanto, mis hermanos, estas palabras de Jesús nos hacen entender que si nuestra adoración es inspirada por lo que vemos, entonces nuestra adoración no es en espíritu y carece totalmente de fe. La adoración de la iglesia no debe ser impulsada por lo que ve, sino por lo que cree. No debe ser así. En estos últimos días, yo sé que ustedes ya están conscientes de eso, todos estamos conscientes de eso. En estos últimos días, muchos estarán dispuestos a adorar a Dios a partir de lo que vean. ¿Por qué? Porque la condición humana es yo ver para creer. ¿Sí o no? Si lo veo, lo creo y entonces posiblemente adore. Muchos estarán dispuestos solamente a adorar a partir de lo que vean, pero siempre habrá un remanente fiel que le adore a partir de lo que cree. ¿Cuántos creen aquí? Hay que adorar al Señor a partir de lo que hemos creído, mis hermanos. Tú adoras al Señor con cantos que hablan de su cruz, de su sangre derramada, de cuando Él iba camino al Calvario. Te pregunto, ¿tú estuviste ahí? ¿No estuviste ahí? ¿Por qué lo cantas? Porque lo crees. No necesitas verlo. Hay películas de eso, pero no estuvimos ahí.
Solo son ejemplos gráficos. Adoramos a Dios impulsados por lo que creemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? La fe y la adoración. La adoración es un acto de fe. Sin fe es imposible que tú adores a Dios y lo agrades. La Biblia nos habla, mis hermanos, de un hombre ciego a quien Jesús sanó de una forma muy particular. Este hombre recibe el milagro de sanidad, pero sin conocer al que lo había sanado. Escúcheme, recibió un milagro de sanidad sin conocer al que lo había sanado. ¿Dónde habré visto eso? Hoy en día eso es muy frecuente, sucede muy frecuentemente. Muchos se acercan buscando el favor de Jesús sin la menor intención de adorarlo. ¿Por qué cantas al Señor? ¿Para que te haga un favor? ¿Por qué cantas al Señor? ¿Para que te haga un milagro? ¿Por qué levantas tus manos? ¿Para que te vea rendido y te sane? Mire, mi hermano, recibir un milagro no siempre es garantía de fe de parte del que lo recibe. A ver, ¿qué estás diciendo, Julio? Que si viene aquí un paralítico en silla de ruedas y oramos por él y él se levanta y camina, ¿no tuvo fe? No siempre. En el pasaje de Éxodo 33 que yo le compartí hace un momento, cuando Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria, el Señor le dice, mira Moisés, porque Moisés le estaba diciendo, muéstrame tu rostro. Fíjese la respuesta de Dios, mira Moisés, yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Y yo seré clemente de quien quiera ser clemente. ¿Qué entiende usted por eso, mi hermano? Que Dios puede hacer en quien quiera lo que Él quiera y cuando quiera. Recibir un milagro no siempre es garantía de que haya verdadera fe en aquel que lo recibe, porque aún un milagro puede usar el Señor para probar lo que hay en el corazón. ¿Sabías que Dios te puede dar un milagro aunque no tengas fe? Para probar tu corazón y a ver cuál es la intención de tu corazón después de haber recibido el milagro. A ver si te rindes a Él o si después de recibir el milagro te vas de la iglesia para no volver jamás. Y no vuelves a adorarle, porque en ese momento solo levantaste tus manos porque tenías una necesidad. Qué triste. Nunca hubo fe en ti. Y fue una adoración vacía, fue una adoración convenenciera. ¿Sí o no? A aquel hombre ciego Jesús pone lodo en sus ojos. Un lodo que Jesús hizo con su propia saliva. Imagine la saliva de Jesús. Bendita saliva, ¿no? ¿Qué tendría la saliva de Jesús? Imagínese. Le pone lodo hecho con su saliva a este ciego y lo envía a lavarse al estanque. Recobra la vista, pero sucede que el hombre al regresar, regresa ya viendo, pero cuando regresa al lugar donde Jesús le puso el lodo, Jesús ya no estaba. Nunca lo vio. En ese momento no vio a Jesús. Dígame usted, mi hermano, ¿para qué quiere la vista un ciego si nunca va a conocer a Jesús? Eso solo fue un comentario. Pero Jesús, que es tan bueno, no quiso dejarlo así. ¿Cómo lo voy a dejar así? Solamente le hice el milagro de que era ciego de nacimiento y ahora ya le hice el milagro de que viera. ¿Cómo lo voy a dejar así? ¡Qué miserable! ¿Cómo voy a ese pobre paralítico hacerlo que camine y se levante saltando de gusto y dejarlo así que se vaya nada más? ¿Cómo lo voy a dejar así? ¡Qué miserable! Lo voy a buscar para salvarlo. Jesús no quiso dejar así al hombre cuando le sanó la vista. Quiso buscarlo después para ofrecerle la salvación, cosa que no tiene comparación con la sanidad. Amén, mis hermanos. ¿Sabe usted que no tiene comparación la sanidad con la salvación? Nosotros adoramos a Jesús, mi hermano, porque Él nos salvó
no para que Él nos sane. La adoración de muchos es ¿para qué? Pero la adoración bíblica debe ser ¿por qué? ¿Me expliqué o no? No adoramos a Dios para que haga cosas, hermano. Adoramos a Dios por todo lo que ya hizo. ¿Sí o no? Si tú vienes aquí a adorar a Dios para que haga cosas, ¿qué tal si no las hace? ¿Lo vas a dejar de adorar? Pero ¿sabes cuál es la forma, el camino de modo que tú lo adores y no dejes de adorarlo nunca? En que pienses constantemente en lo que Él hizo, que ya fue hecho y no dejará de estar en la historia para beneficio tuyo. Eso te hará ser un adorador imparable. Después de ser sanado, este hombre, obviamente, tenía que ser interrogado por los fariseos, ¿verdad? Usted sabe la historia, lo vamos a leer un poquito enseguida, pero déjeme narrarle algo más. Este hombre es sanado y los fariseos le llaman y comienzan a interrogarlo, pero de una manera acérrima, de una manera tajante. Le dicen, ¿quién te sanó? Y este hombre, un hombre, no sé cómo se llama, me puso lodo en los ojos y ahora veo. Sí, pero ¿quién es ese hombre? No lo sé. ¿Y qué te hizo? Me puso lodo en los ojos, me mandó al estanque a lavarme y ahora veo. Sí, pero ¿tú qué opinas de él? ¿Es un pecador o es un profeta? No lo sé, yo solo sé que era ciego y ahora veo. Y se enoja tanto esta persona que era ciego, que les dice a los fariseos, a mí se me hace que ustedes preguntan mucho porque quieren ser discípulos de él. Se han de haber dicho, ¿qué? No, nosotros somos discípulos de Moisés. Y enojados, después de interrogarlo, después de maldecirlo, lo expulsan de la procuraduría, de la sinagoga. Y cuando fue expulsado, Jesús lo encuentra. Jesús soy yo. Vaya conmigo a Juan 9:35, por favor. Juan 9:35. ¿Listos? Juan 9:35. Es expulsado y mire lo que sucede. Oyó Jesús que le habían expulsado. ¿Usted sabe que Jesús se da cuenta de todas nuestras situaciones? ¿Cuántos saben que Jesús sabe todo lo que nos pasa? Todo. Oyó que lo habían expulsado. Y hallándole, le dijo, a ver, dígame una cosa antes de continuar, hermano. ¿Quién encontró a quién? Jesús al que era ciego. Muchos estamos acostumbrados a decir, esto solo es un paréntesis informativo. Muchos estamos acostumbrados a decir, yo encontré a Jesús, hermano. No, déjeme decirle que Jesús lo encontró a usted. ¿Amén? ¿Estamos bien? Porque no ande presumiendo que usted encontró a Jesús, ¿eh? Jesús lo encontró a usted. Y hallándole le dijo, ¿qué le dijo Jesús? ¿Me ayuda en voz alta si es tan amable? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. El que te habla, el que habla contigo, él es. Imagine la cara del hombre, ya veía. ¿Tú me sanaste? Yo soy. ¿Qué dijo el hombre? Y él dijo, en voz alta, ayúdeme por favor. Creo, Señor, y le adoró. Creo y le adoró. Creo y le adoro. Le adoro porque creo. Finalmente este hombre conoció y terminó adorando a Jesús. ¿Cuántos quieren terminar su vida adorando a Jesús? Mis hermanos, si es que es imposible no adorar a Jesús después de conocerlo. Si tú no adoras a Jesús es porque no lo conoces. Así de fácil. Pero una pregunta. A ver si se pusieron listos en la lectura. A ver. ¿En qué momento Jesús le dijo a este hombre que lo adorara? Los que están dormidos, ¿qué opinan? ¿En qué momento le dijo Jesús a este hombre que lo adorara? En ningún momento. En ningún momento se lo dijo. Ni se lo preguntó, ni se lo insinuó. No. Lo que Jesús le preguntó fue si creía en el Hijo de Dios. Eso fue lo que le preguntó. Y el hombre respondió, creo, y le adoró. Dígame usted qué le preguntó Jesús primero.
¿crees en mí? Importante, ¿eh? El hombre lo adoró, pero ¿qué fue lo que Jesús quería saber? Si creía en él. Bien, la adoración de este hombre, mis hermanos, fue resultado de haber creído. Es decir, para adorar a Jesús, primero hay que creer en él. ¿Está haciendo usted sus conjeturas? ¿Que el que no adora es porque no cree? Es obvio, es muy obvio. Alguien podría decir, no, Julio, mira, ahí está claro. No lo adoró porque creyó, porque lo vio. Hasta que lo vio, ya lo adoró. Ok, sí, lo vio. Ahí dice, lo vio, porque Jesús le dijo, yo soy el que te habla, yo soy. Y lo vio. Bien, lo adoró. Pero ahora yo pregunto algo, mis hermanos. Otra pregunta. Cuando Jesús le dijo, yo soy el Hijo de Dios, dígame usted, ¿quién le aseguró a este hombre en ese momento que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién? ¿Nadie? ¿Se acercó a alguien para comprobárselo? Nadie. Porque cuando ese hombre lo vio, pudo haber pensado lo siguiente, hipótesis, atención. Pudo haberse acercado Jesús con él y decirle, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dice, sí, ¿quién es para que crea en él? Yo soy. ¿Tú eres? No, tú no eres. No, a mí no me haces tonto, yo ahora veo. Era ciego, pero ahora veo. Tú no eres, adiós. ¿Me expliqué? No dudó. Cuando este hombre lo vio, pudo haber hecho eso, no lo hizo. ¿Por qué este hombre le creyó a Jesús que era el Hijo de Dios? ¿Porque lo vio? No, mis hermanos, mire. Le creyó porque antes de que Jesús lo sanara, ya lo había escuchado hablar. Era ciego, pero no sordo. Y recuerde que no hay peor ciego que el que no quiere oír. Hay gente ciega, no quieren ver su situación, no quieren ver que necesitan cambiar, no quieren ver que deben de cambiar su forma de ver y de pensar. Aún así muchos vienen a la iglesia, siguen ciegos. Imagínese a alguien ciego y cerrado de los oídos, pobrecito. Pero si tú estás ciego a muchas cosas y pones atención, mi hermano, tú podrías llegar a ver. Porque la fe no viene por lo que vemos, la fe viene por lo que oímos. Este hombre creyó en Jesús porque no era sordo, ya lo había oído. Déjeme narrarle una cosa. En el momento en que regrese la cinta, usted lee el capítulo 9 cuando llegue a casa, regrese la cinta. Llega Jesús, lo ve que está ciego, sus discípulos con él, y sus discípulos le dicen, maestro, ¿ese hombre está ciego porque pecaron sus padres? Y Jesús voltea. No, él no está ciego porque pecaron sus padres. Él está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y el cieguito, oyendo. Imagíneselo. ¿Qué está diciendo? ¿Que estoy ciego para que las obras de Dios se manifiesten en mí? No estoy ciego porque pequé. Estoy ciego para que Dios haga un milagro en mí. Mi situación es para ver un propósito de Dios. Nadie me había dicho eso. Oyendo. Y mientras estaba oyendo a Jesús, estaba así y siente lodo en la cara. Imagíneselo. Cuando le pone lodo a Jesús, imagíneselo. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién eres? No te veo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer en mi vida? Yo así estoy bien. Yo trato bien a mi esposa, ¿verdad, vieja? Yo sé bien lo que hago. Sé para dónde voy, sé a dónde llevo a mis hijos. No necesito ninguna guía. A mí mi padre me educó bien. Ciego. Ese hombre no hizo eso. Recibe el lodo en la cara y hasta de haber dicho, ¡ah! ¡Qué fresquecito se siente! ¿Qué es? Tú tranquilo, deja que te ponga esto. Muy bien. Ya había oído que el propósito era
que Dios se manifestara en él al estar ciego. Una vez que entiendes lo que Dios quiere hacer en tu situación, deja que te pongan el lodo. ¿Cuántos quieren irse a su casa embarrados de lodo? ¿Me expliqué? Sí, este hombre le ponen el lodo y dice, lo que quieras, Señor, lo que quieras. No tengo no sé cuántos años sin ver, ya quiero ver a mi familia, quiero ver bien las cosas, quiero entender, quiero dejar de ser así de bruto, quiero que me abran los ojos, embárrame todo el lodo que quieras. Y ahí está. Imagínate, hermana, tú cuando te pones tu mascarilla de pepino, de aguacate y todo eso, ¿caminarías 2 kilómetros en medio de la gente a lavarte a un estanque? Eso se llama fe. Que tú salgas de aquí de la iglesia embarrado de lodo y en tu trabajo lo van a notar. ¿Qué traes en la cara? Lodo, ¿por qué? Me lo pusieron porque voy a recobrar la vista. Hay cosas que no veía, estoy ciego, no sé tratar a mi esposa. No iba a la reunión de varones los viernes y ahora voy a ir. Porque nada más vinieron 100 y yo quiero ir, quiero que sean 101. Quiero cambiar. Y para eso es el lodo que traes en la cara. Sí, ¿quién te lo puso? Dios me lo puso. Me va a abrir los ojos para ver todo lo que no veo. Soy un bruto. Ah, ¿ya viste a González? Así te dicen, ¿no? Trae lodo en la... Y todos burlándose de ti por tus acciones. Estás cambiando. Imagínate al ciego caminando al estanque, todos burlándose de él. ¿Y ese qué le pasa? Lleno de lodo en la cara. ¿Y a dónde iba él? A donde Jesús le dijo, punto. Caminando. Imagínatelo. ¿Se imagina el cuadro? Todo el lodo aquí. Pero él iba donde Jesús le dijo, obedeciendo. Él sana, regresa y no ve a Jesús. Pero sucede algo, mis hermanos. Cuando él es interrogado por los fariseos, hay una expresión que él comenta ante los fariseos. Él va camino al estanque de Siloé y sanando, la voz de Jesús retumba en sus oídos, en su corazón. Lávate en el estanque de Siloé, lávate en el estanque de Siloé. Allá voy, allá voy. Dios tiene un propósito para mí, por eso puso lodo, allá voy. Obedeciendo. Y mientras él llegó al estanque y se pone agua en los ojos y se lava y empieza a ver, la fe en Jesús nace en su corazón. La muestra de eso está en el verso 33 de Juan 9. ¿Qué dice el verso 33? Cuando lo estaban interrogando, este hombre responde y dice, si este hombre no viniera de Dios, no me hubiera podido sanar. Dígame una cosa, antes de ver a Jesús, cuando Jesús lo encontró afuera de la sinagoga, ¿ya tenía fe en Jesús este hombre? Ya tenía fe. No adoró a Jesús porque lo vio, lo adoró porque ya había creído en él por lo que había oído a Jesús hablar. Que había un propósito para él y que se lavara en un estanque. Punto. Eso me basta para tener fe en el que me va a sanar. Su fe en Jesús ya estaba sólida en su corazón antes de verlo. Sí, lo adoró cuando lo vio, pero antes ya había creído que Jesús era el Hijo de Dios. Con esto, mis hermanos, entendemos que Jesús, antes de recibir adoración de su pueblo, desea saber primero si su pueblo cree en Él. Porque no puede haber adoración verdadera si no hay fe verdadera. Jesús, exhortando a los fariseos por su hipocresía, les atribuyó la profecía de Isaías, diciéndoles, este pueblo de labios, ¿me qué? ¿De cómo lo honran? De labios, mas su corazón está lejos de mí. Me cantan, pero no creen en mí. No tienen fe. Todos los cantos que me ofrecen son solo eso, cantos. Es una adoración de labios, pero no de corazón, porque no tienen fe. No tienen fe porque les he pedido que oren y lean mi palabra y no tienen tiempo para eso. No tienen fe porque a la hora de la necesidad no me buscan a mí, buscan el dinero y otros recursos. No tienen fe porque he querido guiarlos con mi Espíritu Santo, pero deciden hacer las cosas bajo su opinión. No tienen fe porque en medio de las situaciones difíciles reniegan en lugar de esperar mis propósitos.
No tienen fe porque les enseño a comportarse con amor, con paciencia, con bondad, con templanza en sus matrimonios y en sus familias, pero insisten en vivir con amargura, con enojo, con rencores y con egoísmo. Por eso no tienen fe. Y vienen y me adoran a la iglesia, se presentan el día del Señor, el día en que la iglesia se reúne a ofrecer cantos de alabanza llenos de la palabra, llenos del mandamiento, y se cantan con estruendo los cantos, con música, con gran emoción, pero debido a que no hay fe en el corazón, debido a que no creen, dudan y no obedecen, su adoración es solo de labios. El que tenga oídos, aunque esté sordo, que oiga. Aunque esté ciego, perdón. Salmo 28, para ir al final de ese tema, mis hermanos. Salmo 28, por favor. Verso 2. Salmo 28, 2. ¿Listos? Bien. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. ¿Lo tiene abierto? Cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. ¿Por qué usted, mi hermano, mi hermana, por qué? Cuando adora al Señor levanta sus manos. Es pregunta. ¿Por qué usted cuando canta al Señor levanta sus manos? ¿Para qué? Y los que no las levantan, ¿por qué no las levantan? ¿Quién te asegura que de verdad estás rendido ante Dios mientras levantas tus manos a Él? ¿Quién te asegura que el Señor recibe tu alabanza con manos alzadas? ¿Por qué cierras los ojos cuando entonas un canto dirigido a Dios? Y aún pides perdón y restauración mientras adoras al Dios invisible. ¿Por qué? Por fe. Vienes al servicio de las 11 y te acaban de correr del trabajo. Y vienes con la bolsa del pantalón que ni traes ni las borucitas de la lavadora. Y llegas a la iglesia. Nada me separará de tu amor. No hay problema que me aparte de ti. ¿Por qué lo hace? ¿Para qué canta eso? ¿Quién le asegura que Dios lo oye a usted? Y que usted está fortaleciéndose al decir, nada me puede separar del amor de Dios, ni angustia, ni persecución, ni peligro, ni espada, ni cuchillo, ni la muerte. Y usted lo corren del trabajo y viene usted a alabar a Dios. Y luego llega a su casa y las alacenas vacías. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. Y el niño, papi, quiero cereal. En pastos delicados. ¿No? Ahora sí, adora a Dios. ¿Cuántos adoran a Dios en una circunstancia como esa? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted tiene fe cuando adora al Señor, en que todo lo que usted canta es una realidad en su vida. Te alabaré, oh Señor. Y usted está, porque contigo no. Desde acá se ve todo y hay algunos que están, porque contigo no temeré. Y avientan la silla. Y le avientan la silla al de enfrente. Tú eres mi fuerza y mi canción. Y unos están así. Otros están sentados, esperando que se acabe la alabanza. Ya nos damos, mamá. Hay de todo. Yo pregunté al principio, ¿por qué unos cantan, unos adoraban y otros qué? Dudaban. ¿Por qué unos adoran y otros dudan?
Unos tienen fe, otros para nada. Y viene la situación difícil y el Salmo 23 no te viene a la mente ni de chiste. Pero al que tiene fe, lo canta, ¿sí o no? Y ahí estás. Y otra vez, te alabaré, oh Señor, porque contigo no temeré. Y hasta aprietas los dientes. Tú eres mi fuerza y mi canción. El débil fuerte será, el entendido, el que sabe lo que está haciendo porque tiene fe. A una dirá, ¿qué dirá? Que tuya es la gloria. Y está alabando y alabando y alabando. Y vuelvo a la misma pregunta. ¿Y el que no alaba, qué? Perdóneme, pero usted no tiene fe. Porque es un mandamiento cantar a Dios. Cantar con alegría, con regocijo y con el entendimiento. ¿Debe haber fe cuando adoramos a Dios, mis hermanos? Debe haber fe. La fe, la adoración sin fe no es efectiva. Usted levanta sus manos porque la Biblia dice que al hacerlo usted se rinde al Señor. Y usted lo cree. Por eso lo hace. Cierras tus ojos y cantas porque buscas concentrarte de modo que tu canto sea dirigido al Dios que no ves, pero Él sí te ve. Todas estas expresiones se realizan por medio de la fe, porque sabes por fe que Dios escucha tu canto, que Él ve tus manos alzadas con sinceridad, sin iras ni contiendas. Y por si eso fuera poco, el Espíritu Santo viene a hacernos sentir su presencia y a darnos esa seguridad de que Dios está entre nosotros agradándose de nuestra adoración. El que entiende, me entiende. Salmo 44, 20. ¿Listos? 44, 20. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Aquí dice claramente que cuando tú alzas tus manos, Dios sabe a quién las levantas y con qué propósito. Dice, ¿no demandaría Dios esto? ¿Qué demandaría? Si Él ve que tú te rindes, eso significa alzar las manos a un Dios ajeno. Cuando tú alzas tus manos, mi hermano, cuando tú cantas y cuando tú lo haces en silencio, cierras los ojos o estás así nada más, Dios te está viendo y escuchando. Y tú sabes que eso es real porque tienes. Amén. El rey David fue un hombre de fe. Escribió un sinnúmero de cantos, entre otros salmistas que hay en la Biblia. Y él escribió, pacientemente esperé. Y es una canción, porque un salmo es un canto acompañado de un instrumento de cuerda. Eso significa la palabra salmo. Todos los salmos son canciones. Pacientemente esperé en ti, Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Esto fue una canción. Hoy si lo cantamos con esa misma intención, creyendo en que el Señor va a venir a nuestro rescate. Va a venir por nosotros un día y nos va a sacar de nuestra situación, porque Él es fiel. Amén. Y los que dicen amén es porque tienen fe. Cuando se canta la palabra de Dios con fe en el corazón, la palabra misma se hace vida en nosotros. Y es entonces que vivimos lo que cantamos. La adoración, mis hermanos, es un acto de fe. Y no podemos ofrecer verdadera adoración si no ejercemos una fe verdadera en nuestras vidas. Piense la próxima vez que venga a la iglesia, cuando usted está dispuesto a cantar y adorar al Señor, ¿qué desea ver que usted pase en su vida? Todo lo que usted vea en las letras de esos cantos, debido a que es la palabra de Dios, si usted la canta con fe y con todo el amor de su corazón a Dios, todo eso se va a hacer vida en usted. Vida, vida, vida eterna, todo para mí. Y vas a ser diferente solo por ser un hombre y una mujer de fe, porque le crees al Señor mientras le adoras. Amén, mis hermanos. Vamos a orar, acompáñenme. Señor, esta tarde gracias por tu palabra para nosotros. Señor, gracias porque hemos aprendido que cuando te adoramos, llevamos a cabo un acto de fe. Y cuando ejercemos fe, llevamos a cabo un acto de adoración, Señor. Van de la mano.
Y sabemos, Señor, que adoramos al Dios invisible. Si hay aquí alguien todavía, Señor, que piensa que necesita algo visible o palpable para ejercer adoración, que eso salga ya de nuestra mentalidad. Nosotros no te adoramos porque te vemos, te adoramos porque creemos en ti. Y te adoramos, Señor, por todo lo que has hecho en la cruz del Calvario, y porque pensaste en nosotros estando aún en el vientre de nuestra madre. Nos viste, nuestro embrión vieron tus ojos, y desde antes de la fundación de este mundo ya tenías, Señor, algo para nosotros, algo grande, la vida eterna. Tenías a tu Hijo esperando el momento de venir y dar su vida por nosotros. Te adoramos, Jesús, y en esta tarde alzamos nuestra voz, nuestras manos. Aunque no te vemos, lo hacemos porque creemos en ti. De hoy en adelante, Señor, que mi alabanza y mi adoración sean en base, Padre, a que yo tenga una convicción en ti, por ti, aunque no te veo, porque eso es la fe. Que mi adoración sea en base a la fe, Señor, lo cual es la certeza de lo que yo espero. Y lo que yo espero no es lo que yo deseo tener. Lo que yo espero son tus promesas para mí. Eso me hace ser un hombre de verdadera fe, lo cual cuando te adoro, Señor, se fortalece cada vez más. Mientras más te adoro, Padre, confiando y esperando en ti y creyendo en tu soberanía sobre mí, mi fe se fortalece tanto que el día que tú vengas, eres tú quien me va a sorprender, pero no el hecho de que hayas venido, porque eso yo ya lo creo y lo espero. Te espero a que tú vengas, Jesús. Y el día que yo te vea cara a cara, te diré: Señor, gracias por ayudarme a creer en ti, aunque no te había visto nunca. Toda mi adoración será, Señor, fue y será, porque creí en ti. Gracias por darme esa gracia, por traerme aquí, por rescatarme y mostrarte a mí, quitar mi ceguera y mostrarme tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No puede haber adoración verdadera si no hay fe verdadera. No olvidemos entonces que, se lo confirmo, toda adoración que ofrezcamos, ya sea de manera personal, ¿por qué? Porque tú puedes ir en tu automóvil, estar en tu oficina, en tu trabajo, ponerte un reproductor MP3, poner un disco en casa para que tus hijos lo escuchen y estar escuchando alabanzas ahí. ¿Lo haces de manera personal? Bueno, ya sea de manera personal o juntos como iglesia, si no es ofrecida nuestra adoración en el marco de la fe, no será efectiva. No lo olvide, por favor. La palabra de Dios nos enseña claramente este principio. En cuanto a la fe verdadera, bueno, pues ya hemos aprendido mucho, ¿no es así? Y si usted se ha perdido alguno de los temas de estos domingos, bueno, pues le invito a que se meta a internet y se ponga al corriente de todos los temas de la fe verdadera, porque la fe es un fundamento, mis hermanos. ¿Qué pasa con una casa si no tiene fundamentos? Se cae. ¿Qué sería un cristiano sin fe? ¿Qué se imagina usted? Un cristiano sin fe, ¿qué es? Pues es como decir una rosa sin pétalos, ¿no? Un león sin garras. No tiene sentido. La fe es fundamento. Debemos seguir aprendiendo de la fe. Y bueno, de eso hemos aprendido, nos ha sido enriquecido nuestro conocimiento, pero en esta ocasión deseo compartirles cómo es que la fe debe tomar lugar cuando adoramos al Señor. Bien, Pablo escribió a Timoteo estas palabras que usted leyó conmigo. Si no ha cerrado su Biblia, quiero invitarle a que lo leamos nuevamente para comenzar a entrar de lleno en este tema. Pablo escribió a Timoteo estas palabras en el capítulo 1, verso 17 de la primera carta. Ya lo leyó usted conmigo, vamos a leerlo otra vez para entrar. Buenos días, mis hermanos, está ya tardes, buenas tardes. Les invito a abrir su Biblia, por favor, en la primera carta a Timoteo, si me acompaña. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Este día vamos a continuar con la serie La Fe Verdadera.
Y dentro de esta serie, el Señor puso en mi corazón compartirle un tema que se llama la fe y la adoración. La fe y la adoración. Vamos a leer para comenzar 1 Timoteo 1:17. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La fe y la adoración. Un tema en el que estaremos aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Qué relación existe entre estos dos aspectos de la vida cristiana? ¿Cómo se aplica la fe cuando adoramos a Dios? Sin duda, al leer estas líneas de esta carta, sabemos que el apóstol Pablo era un hombre que sabía, tanto en el conocimiento como en la práctica, lo que era la fe verdadera. Él enseñó de la fe en sus cartas a las iglesias. Pero también fue un hombre que enseñó con respecto a la adoración. A quienes Pablo escribía en este pasaje. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea ¿qué? Honor y gloria por los siglos de los siglos. Bien. Yo creo que usted también, que no hay necesidad de investigar qué propósito tienen estas palabras. ¿Qué intención tenía Pablo al escribir esto? Resalta de inmediato. Estas palabras son una total expresión de adoración al Dios verdadero. ¿Lo cree usted o no? Sí, son una expresión de adoración al Dios verdadero, inspiradas por el Espíritu Santo a Pablo, pero que además nos muestran la tan cercana relación que hay entre la fe y la adoración. Pero, ¿por qué estas palabras de Pablo son una expresión de adoración? Él cerró su comentario, y de hecho comienza el capítulo, pero estaba cerrando un comentario con Timoteo, y tiene a bien expresar al Señor estas palabras de adoración. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. A Pablo no se le escapaba ese detalle. Siempre que comenzaba una enseñanza o cerraba una etapa de enseñanza en sus cartas, siempre cierra con expresiones de alabanza y exaltación a Dios. La pregunta aquí es, ¿por qué estas palabras de Pablo son una expresión de adoración? ¿Por qué? ¿Por qué? Para responder eso, debemos primero recordar, y para los que no lo saben, tanto iglesias como a sus consiervos, este fue uno de ellos, Timoteo, un pastor, a quienes Pablo les escribía, él dio a conocer y enseñó la importancia de estos dos conceptos, la fe y la adoración. La Biblia nos enseña, mis hermanos, que en la vida de todo creyente, la fe y la adoración deben ir de la mano. De tal forma que cuando vamos delante del Señor en adoración, ya sea de manera personal o como iglesia, nuestra adoración a Él, nuestros cantos, lo que ofrecimos hace unos instantes aquí con la música, los cantos, eso que ofrecemos a Él en adoración, sea ofrecida dentro del marco de la fe. Si nuestra adoración es ofrecida al Señor dentro del marco de la fe, será efectiva. ¿A qué me refiero con que la adoración será efectiva? Será ofrecida como Dios la pide. Porque permítame decirle que mucha gente ofrece adoración a Dios como ellos piensan que se debe hacer.
a su manera, bajo su propia opinión, con cantos no basados en la palabra, con cantos basados en sentimientos, en inspiraciones que no exaltan a Cristo a partir de la Biblia, y se pierde la adoración en muchos lugares, de tal forma que no se lleva a cabo, o por esa razón, porque no se lleva a cabo como Él lo pide. Al Señor hay que adorarlo en espíritu y en verdad. ¿De acuerdo? Así lo estableció el Señor Jesús en Juan capítulo 4. Los que le adoran al Padre, es necesario que le adoremos ¿cómo? En espíritu y en verdad. Cuando adoramos entonces, mis hermanos, tenemos que hacerlo en el marco de la fe, porque entonces solo así será nuestra adoración en espíritu y en verdad. Lo vamos a ver por qué. Entonces, en principio de cuentas, como cristianos que profesamos ser, que decimos ser cristianos, y buscando agradar al Señor viviendo por fe, decimos que somos cristianos, buscamos vivir por fe para agradarlo, necesitamos entender y tener presente un principio importante para nuestras vidas, el cual es el siguiente. La adoración es un acto de fe. ¿Usted cree que la fe tenga que ver algo cuando cantamos a Dios en adoración, en alabanza? ¿Cuántos llegaron aquí a las 11 para estar en el tiempo de la alabanza? Una gran mayoría, ¿verdad? Usted llega a las 11 de la mañana puntual porque quiere estar en la adoración, quiere estar en la alabanza. Es un tiempo especial para la iglesia, para usted si lo desea en su corazón, porque hay que adorar al Señor, ¿verdad? ¿Es necesario? Bueno, le quiero decir que adorar al Señor es un acto de fe. Lo vamos a estar viendo conforme pase este tema. Mis hermanos, no puede haber adoración verdadera si no hay fe verdadera. Es por eso que dentro de esta serie en la que nos han enseñado de la fe realmente cómo es a través de la palabra de Dios y cómo debemos ejercerla, es importante también que sepamos que cuando le adoramos, en este caso con cánticos, cuando ofrecemos a Dios nuestra alabanza, estamos llevando a cabo un acto de fe. No puede